Muy buenas noches. Realmente es una enorme alegría poder estar junto a mi esposa visitándolos. Como decía recién Alberto, pensé que no iba a estar hoy acá porque realmente vengo con una gripe terrible. Ayer prácticamente no tenía voz, así que bueno, estuvimos orando mucho pidiéndole al Señor que realmente me pueda dar la oportunidad de poder hablar. Ayer viví una experiencia un poco cómica porque lo llamé por teléfono a Leonardo Plando, comentándole que no sabía si iba a poder estar, si la fiebre no me bajaba. Y Leo me dice al otro lado, yo estoy peor que vos. Así que los dos estábamos con gripe. Pero bueno, gracias al Señor, recuperé un poco la voz, así que bueno, vamos a poder escuchar en esta noche la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quiero que oremos, que inclinemos nuestros rostros y busquemos la dirección de Dios para que nos hable. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor, queremos agradecerte de todo corazón por la oportunidad de estar aquí, Señor, unido a tu pueblo rescatado, Señor, por la sangre de Cristo, lavado, Señor, redimido, hoy real sacerdocio, Señor, porque somos tu nación santa. Y queremos escuchar tu palabra, Padre. Queremos que tu palabra como una espada doble filo penetre a lo más profundo de nuestro ser. Y que tu Espíritu Santo, Señor, como el Maestro, nos abra el entendimiento para que salgamos de aquí renovados, Señor, al escuchar las Escrituras. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando me invitaron a compartir, muchas gracias, y me comentaron las temáticas que estaban teniendo este año, como hablaban de las T. Este primer subtema que tuvieron este año fue usando nuestro tiempo para Dios. Y el tema que me designaron a mí es el segundo subtema, como dice bien grande acá atrás, usando nuestros dones y talentos para Dios. Ahora, yo pensaba, ¿por qué Dios deseó equipar a su iglesia con talentos y dones? Para eso tenemos que ver la imagen del Cristo resucitado, de aquel Cristo que antes de ascender a los cielos nos encomendó la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de todas las latitudes de la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que en el libro de Hechos el Señor estableció su iglesia. Y es en la iglesia que Dios utiliza en esta tierra como su plataforma logística para manifestar su gloria a todos los hombres. La misión de la iglesia es servir a Dios. El propio apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 9 al 10, hablándole a los hermanos de esa región, les dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios para servirle. El propósito de cada regenerado, de cada creyente salvo, es servir a la causa del Rey que lo rescató. La palabra de Dios nos dice que Dios en su iglesia confiere dones espirituales, dones para el perfeccionamiento, la edificación y el desarrollo de sus propósitos celestiales en la tierra. Si tendríamos que definir qué son los dones espirituales, podemos definirlo como las capacidades especiales que el Espíritu Santo confiere a los creyentes a su voluntad, de acuerdo con sus propósitos y para el logro de sus fines. Es el Espíritu Santo que confiere esta capacidad sobrenatural a cada creyente para el logro de sus fines y propósitos. Los dones de Dios son especiales porque son sobrenaturales. La iglesia es sobrenatural porque es un Dios sobrenatural el que la estableció. La iglesia tiene una misión infinita, de dimensiones infinitas. La obra y el servicio en la iglesia es una empresa de infinito tamaño y dimensión.
Y si no poseemos dones espirituales que proceden de un Dios infinito, capacidades infinitas, no podemos llevarla a cabo. Necesitamos la capacidad especial de los dones en nuestra vida. Ahora, ¿por qué son dados los dones espirituales? Le pido a algún hermano que pueda leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Escucharon? Es el Espíritu Santo el que confiere por su voluntad los dones espirituales a la iglesia. Ahora, ¿para qué son dados? Dice, para provecho. Algo provechoso, algo que es útil para el cuerpo de Cristo. Dios lo confiere porque es necesariamente provechoso el ejercicio de los dones en la iglesia para su cuerpo. Pero no solamente es para provecho. Le voy a pedir a otros hermanos que lea Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. Segunda razón por la cual Dios da los dones es para nuestro perfeccionamiento, para nuestro desarrollo, para nuestra madurez y para lograr que el cuerpo en una misma unidad de fe crezca en el conocimiento del Supremo Dios. No solo son dados para provecho, sino también para perfeccionamiento, desarrollo y crecimiento en unidad de la fe del cuerpo de Cristo. Y también quiero que otro hermano pueda leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Otra de las razones por las cuales Dios da el Espíritu Santo es para que nos preocupemos unos por otros. El propósito de poseer un don espiritual y ponerlo en ejercicio es por el bien supremo del otro. Es para provecho, es para desarrollo, es para perfeccionar, es para la unidad de la iglesia y es para preocuparnos los unos por los otros. Ese es el propósito por el cual Dios da los dones espirituales a los creyentes para su iglesia. Pero también en esta noche, como dice el título acá atrás, ¿qué son los talentos? ¿Algunos saben lo que es un talento? ¿Cuál es la diferencia entre talento y don espiritual? ¿Han escuchado una vez? ¿Qué es un talento? Una persona talentosa. ¿Qué se le dice a una persona talentosa? Habilidosa. Una persona que realmente realiza un arte con capacidad natural, desempeña un oficio. Un músico, por ejemplo, es una persona talentosa. Un escritor es una persona talentosa. Ahora, para poseer un talento, no es necesario, mejor dicho, ser creyente en Cristo. Todas las personas poseen un determinado talento. Es que el talento nos es dado por vía genética, por nuestra composición humana genética. Es esa habilidad natural que te diferencia de otro en una materia determinada. Pero el don espiritual es necesario y entra a funcionar cuando una persona conoce a Cristo. El talento viene con nuestro primer nacimiento, el nacimiento humano. El don espiritual viene con lo que podremos llamar el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Cuando nacimos de nuevo al conocer a Cristo, fuimos equipados con esa capacidad especial. Y Dios desea utilizar tus dones y tus talentos para el crecimiento de su cuerpo, que es la iglesia. Dios, cuando te hace nueva criatura, no aniquila lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Él no destruye tu talento. Él lo perfecciona en la santidad y en la obra del Espíritu Santo. Y el talento no es un suplemento al Espíritu Santo, es un complemento junto con el don espiritual para el servicio en la iglesia. Así que hicimos un repaso breve
de lo que es un don espiritual y de lo que es un talento. Pero en esta noche yo quiero centrarme en cómo hacemos uso de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Cómo utilizamos aquello que pertenece a Dios en la iglesia de Cristo. Y vamos a leer lo que va a ser el pasaje central de esta noche. Está en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer de versículo 10 al 15. Le voy a pedir a cada hermano o a cada hermana que vaya leyendo un versículo a la vez de 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Yo voy a leer versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 10, el apóstol Pablo dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra perito arquitecto es interesante. Primeramente, perito se aplica a la persona que tiene una debilidad determinada, ya sea en la ciencia o el arte. Arquitecto nos habla de una persona que tiene una destreza especial para construir. Pablo acá está diciendo: miren, yo soy una persona hábil, soy una persona que tiene talento, Dios me lo dio. Y por medio de mi talento y de mis dones pude construir, pude poner el fundamento, el cual es Cristo en Corinto, por medio de la predicación del Evangelio. Ahora Pablo dice: estos dones y talentos los puse en sumisión a la gracia de Dios. Todo lo hice conforme a la gracia de Dios. Ahora fíjense en que Pablo dice: puse el fundamento. Pablo no dice: construí el fundamento. Pablo no dice: yo diseñé el fundamento. El fundamento es conforme a la gracia. Es el constructor celestial que posee los planos divinos, que le delegó a Pablo que simplemente debía poner el fundamento. Pablo en su humildad reconoce: yo solo ubiqué el fundamento en forma apropiada, conforme a la gracia de Dios. Y después Pablo continúa diciendo: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y hay una pregunta que quiero hacer: ¿por qué se edifica? ¿O por qué se debe edificar? ¿Alguna vez pudieron pasar frente a una construcción de una casa, de una planta? ¿O alguna vez pasaron al frente de la construcción de un edificio de 30 pisos? ¿Qué es lo primero que se coloca debajo? Al comienzo, ¿qué se coloca? La base. Ahora, ¿vieron a lo mejor una empresa constructora que coloque la base y se retire de allí? ¿Es algo lógico construir los cimientos y las bases para no hacer absolutamente nada encima de ella? No. Cuando la palabra de Dios nos dice que el fundamento, la piedra angular, la piedra del ángulo es Cristo de la iglesia, nos da a entender la necesidad, la lógica de que hay que edificar encima. Y esto nos conduce, ¿saben a qué, hermanos? A un pensamiento solemne. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es el pensamiento solemne de todo esto? Es que todo cristiano, grábense en esto, todo cristiano es un edificador. No hay un cristiano que no sea un edificador. Lo dice Pablo: mire cómo cada uno sobreedifica. Pablo dice: yo puse un fundamento, pero sé que otros van a edificar encima.
No hay un creyente redimido por la sangre de Cristo que no lleve el título de edificador. Todos los creyentes, de una forma o de otra, estamos edificando en la iglesia de Cristo. Y es en base a esta verdad solemne que Pablo lanza su advertencia. Dice, todos son edificadores, todo hijo de Dios edifica, por consiguiente, observa cómo estás sobreedificando. Y en el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pablo dice, todos son edificadores. Todos de alguna forma están edificando. Todos están utilizando materiales. Desde el creyente de muchos años hasta el creyente recién nacido, estás edificando. Y el apóstol nombra 6 materiales. Nos habla del oro, el material más costoso, imperecedero, hasta lo que es la hojarasca, el material más perecedero de todos y el menos valioso. Es que en los tiempos de Pablo, las construcciones más valiosas, las construcciones más destacadas, eran construidas en plata, en oro, decoradas con estos materiales preciosos y construidas sobre piedras preciosas. Ahora, cuando la Biblia dice piedras preciosas, no está hablando de rubí y diamantes, está hablando del mármol. Aquel mármol que era labrado por el escultor. Nos está hablando de las piedras calizas blancas, que eran muy comunes en la época de Jesús, que debían ser quitadas de la cantera, trabajadas y colocadas en forma estratégica en la edificación de la construcción. En cambio, la madera, el heno y la hojarasca estaban destinados para las construcciones más pobres y bajas que podían haber. Pablo está diciendo, todos somos edificadores. Todos edificamos de una forma y la otra. Y todos usamos alguno de estos 6 materiales. Y nos lleva a otra gran realidad. ¿Saben? Esta realidad me impresiona un poco. ¿Saben cuál es la realidad? Es que escuchen esto, ningún cristiano es neutral. ¿Escuchaste? Ningún cristiano es neutral. Todos están edificando. Me he cruzado con jóvenes que me han dicho, no quiero hacer nada en la iglesia este año. Quiero estar alejado, quiero venir a la iglesia, asistir, trabajar, tratar de llevar una buena vida. No quiero crear inconvenientes. Yo le digo, error. Estás edificando. Ya sea un creyente consagrado o un creyente apartado del Señor, ambos están edificando. No hay neutralidad, creyentes. Lo que estés haciendo hoy representa el material sobre el cual estás edificando, sobre el fundamento, que es Cristo. Tu apatía está edificando. Tu indiferencia está edificando. ¿Sabes qué? Hojarasca y heno. No hay nadie que no pueda llamarse edificador. Nuestra obligación es edificar, poner sobre el fundamento de Cristo los materiales preciosos. Es actuar en consonancia con la majestuosidad del fundamento, que es Jesús.
Nuestra obligación es ver la magnificencia de ese fundamento, de esa piedra angular y decir, Señor, debo colocar los mejores materiales para ti. Y después el apóstol Pablo nos muestra que va a haber un día cuando cada creyente tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra de Dios nos dice que nuestras obras, lo que hemos edificado, pasará por el juicio del fuego. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un día, ante la presencia de Cristo, compadeceremos. Nuestra obra será manifiesta. El Señor destapará las motivaciones más ocultas, nuestras intenciones por las cuales obramos y edificamos. Y dice que el fuego las purificará. Y aquellas obras que hayan sido construidas en heno y hojarasca serán consumidas, no podrán prevalecer. Y dice que esa persona que se consideraba neutral sufrirá una gran pérdida. ¿Cómo estamos edificando hoy? ¿Con piedras preciosas? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿O con heno y hojarasca? ¿Cuál será tu situación cuando estés ante los ojos del Rey de Reyes, que todo lo escudriña y todo lo ve? ¿Permanecerá tu obra o serán cenizas? Este juicio, ¿saben?, que nos muestra que el Señor medirá más cómo hemos construido y no tanto cuánto hemos construido. ¿Cómo has construido? No cuánto. A Dios no le impresiona eso. ¿Saben? Los hombres ven la acción, pero Dios ve la motivación. Y es eso lo que Dios va a evaluar. Por eso, hermanos, para culminar, quiero que veamos 3 puntos. 3 puntos que van a determinar el valor y la permanencia de nuestros materiales. ¿Qué debemos hacer para que nuestras obras, todo lo que edificamos, sean purificadas por el fuego de Dios y permanezcan y traigan honra al Rey y recibamos recompensa de aprobación del Cristo? Y yo en esta noche marqué 3 cosas que debemos hacer para determinar que nuestras obras tengan permanencia. La primera es edificar por amor al Señor. ¿Escucharon? Edificar por amor al Señor. Quiero invitarlos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y después vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Algún hermano puede leer? Pasaje muy conocido, ¿no? De la iglesia de Éfeso. Vemos una recriminación del Señor hacia esta iglesia. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Ahora, la iglesia de Éfeso, si vemos en este pasaje, en el versículo 2, vamos a ver que la iglesia de Éfeso era una iglesia que poseía actividad. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, dice.
Veo que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, dice, pero tengo, dice Cristo, a pesar de estas cosas buenas, tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? ¿Alguien sabe por qué se define primer amor? ¿Qué es el primer amor, hermanos? ¿Cómo? ¿Qué es para ustedes el primer amor? A ver. Sí. La realidad de la salvación, ¿no? La emoción que crea el saber que fuimos perdonados, redimidos. Pero saben, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3. 2 Corintios. Cada uno en lado, mi hermano puede leer estos versículos. Es el capítulo 11, versículo 2 y 3. Muchísimas gracias. Pablo dice: yo los he presentado a ustedes como una desposada, como una virgen pura a Cristo. Y después dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Saben, las cualidades del primer amor son simplicidad y pureza. El primer amor representado en la Biblia es el amor de los esposos, es el amor matrimonial, aquel amor que se rige por la simplicidad y la pureza en la intimidad de ellos. Ahora fíjense que Pablo estaba preocupado que la serpiente con su astucia los deslice de la simpleza y pureza de ese amor en Cristo. Eso es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. También en Efesio vemos cómo Pablo utiliza una tipología del amor entre esposo y esposa para mostrar el amor de Cristo por su iglesia. Pablo dice: marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y le dice que las mujeres deben, en base al amor de sus esposos, en respuesta, someterse y sujetarse ¿a quién? A sus maridos. El primer amor representa una relación recíproca de amor. Amamos en respuesta a otro amor. Tengo la sumisión de amor a Cristo porque Él se sometió a un amor por mí primeramente. Es la sumisión de un amor que se niega a sí mismo por un amor que primeramente se negó a sí mismo. Me someto en amor, muero a mí mismo porque hubo alguien que primeramente dejó de lado las prerrogativas de su gloria para morir por mí por amor. Es un amor que responde por otro amor. Es un amor espontáneo. Es un amor que se inició desde el momento que nos apropiamos de ese amor infinito manifestado en la cruz del Calvario. Y ese es el amor o primer amor que todos un día experimentamos. Un amor espontáneo, un amor fervoroso, un amor simple y puro. Pero la iglesia de Éfeso lo había perdido. Tenían actividad, tenían servicio, tenían ministerios, pero el Señor extrañaba su amor. Todo lo que hagas para Cristo, todo lo que realices en su nombre, es seno y hojarasca si no tienes ese primer amor. Saben, hermanos, hoy Cristo anda por las iglesias. Al igual que en Éfeso, Él observa tu arduo trabajo, observa tu paciencia, observa tu celo por preservar la doctrina, pero Él anhela tu amor. ¿Se acuerdan en Génesis la historia de Jacob? Cuando debió trabajar 7 años para conquistar a Raquel, ¿se acuerdan?
Lo que más me impresiona de esa historia es cuando Jacob dice, 7 años trabajé para Raquel, pero para mí parecieron pocos días, porque yo la amaba. ¿Escucharon? Me parecieron pocos días, porque la amaba. Muchas veces nuestro servicio a Dios se hace oneroso y pesado. Muchas veces nuestro servicio a Dios se hace contracorriente. ¿Cuántas veces servimos a Dios malhumorados? ¿Cuántas veces servimos a Dios por obligación, por rutina? Exclamamos como el siervo infiel de los talentos, de la parábola de los talentos. Cuando le dijo el Señor, ¿por qué no hiciste nada? Y él dijo, porque yo sé que tú eres duro. Esa es la apreciación que tenemos de Cristo cuando perdemos nuestro amor por Él. Nuestro servicio se hace difícil y duro. Pero Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Y ese verdadero amor en el servicio que hace que nuestro esfuerzo por la obra de Cristo sea ligera y que pase rápido. ¿Saben por qué? Porque le amamos. Hay una hermosa ilustración que una vez leí y me impactó. Un hombre en familia que todas las noches llegaba de trabajar muy tarde, tenía una hija pequeña. Dice que cuando él llegaba y quería saludar a la niña salía corriendo y se encerraba en la pieza. Y así todos los días, el padre estaba ansioso de ver a su hija y su hija corría y se encerraba en la pieza. Pasaron muchos días hasta que llegó el día del cumpleaños del padre. Y en el día del cumpleaños del padre, la niña apareció con una caja con papel de regalo. Le dijo, feliz cumpleaños, papá. El padre abrió la caja y al abrir la caja pudo ver que había un pullover. Y la niña le dice, papá, te lo tejí para vos. Y ahí el padre se dio cuenta y entendió por qué durante días no podía ver a su hija, porque su hija estaba ocupada en tejer ese pullover. El padre le agradeció a la hija con lágrimas en los ojos. Le dijo, muchas gracias, hija. Pero ¿sabes una cosa? La próxima vez comprame el pullover, porque en estos días yo anhelaba tu compañía. Yo quería estar contigo. No me interesa lo que tú puedas darme, me interesas tú. Y hoy estamos tan ocupados en la obra del Rey que nos olvidamos del Rey. El Señor dice, quiero tu amor. ¿Cómo estás edificando hoy? El amor es oro y plata y piedras preciosas. Dijimos que para edificar bien debemos edificar con amor en el Señor. Pero el segundo punto es, para edificar bien es que debemos evaluar nuestras motivaciones. ¿Saben lo que es una motivación? Es el móvil por el cual hacemos algo. Y sabiendo que Dios ve todo, tenemos que evaluar y examinar cuáles son las motivaciones que nos conducen a hacer cosas para Dios. Quiero invitarlos a leer Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Voy a leer algunos versículos. Mateo 20, versículo 20 al 28, dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabe lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos.
Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que aunque yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pasaje muy conocido. La petición de la madre de Juan y Santiago. ¿Qué vemos en la petición de esta madre? Una motivación ambiciosa, una motivación de poder, una motivación de reconocimiento, de estar sentado a la derecha y a la izquierda del rey de los judíos. Y ante esta falsa motivación, Cristo le muestra a sus discípulos el error que muchas veces podemos tener como cristianos. Le dice: el que quiera ser grande debe hacerse pequeño. No hay corona sin espinas. No hay recompensa sin sufrimiento. Y en el versículo 28 Cristo da el ejemplo supremo de servicio. Dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y lo vemos esto en Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Pasaje muy conocido. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo, hablando de el verdadero servicio cumplido en Cristo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben? Este pasaje es una proyección de la humillación de Cristo. Dice que Cristo se hizo hombre, semejante a nosotros. Y saben, muchas veces cuando leemos este pasaje, lo dicen los grandes comentaristas, cometemos un error. Creemos que la humillación de Cristo fue hacerse hombre. Es que tenemos la tendencia de decir cómo el Dios creador del universo, que sostiene todo, se hace una criatura finita como nosotros. Nosotros lo vemos como un acto humillante. Pero ¿saben? Esa no fue la humillación de Cristo. ¿Saben cuál fue la humillación de Cristo? Hacerse siervo. Cristo se puede haber hecho hombre, se podría haber encarnado en esta tierra, presentarse ante los romanos y con su poder liquidarlos. ¿Se entiende? No había humillación en hacerse hombre. Su humanidad fue el conducto, el automóvil por el cual Él se hizo siervo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, se hizo esclavo. Un siervo esclavo, en absoluta obediencia a su Padre por amor. Y en una obediencia se humilló a sí mismo y fue a una cruz a morir la vergonzosa muerte que ello representa. Y en base a esa realidad, por eso Pablo dice que haya este mismo sentir. Tú te dices cristiano, tú te dices que estás identificado con Cristo, debes sentir lo que Él sintió. Debes tener la misma motivación que Él tuvo. Esclavo, siervo por amor. ¿Es esa la motivación que tenemos? Muchas veces queremos servir a Dios, exponer nuestros dones y talentos para ser reconocidos. Predicar de acá arriba y que digan: qué bien que hablas, qué lindo. A mí me pasa,
motivaciones egoístas, ambiciosas. Debo luchar en oración contra eso. Y le digo, Señor, quiero tener el mismo sentir que tuvo tu Hijo. Se humilló como siervo. Señor, hazme menguar para que la persona de Cristo sea glorificado y no yo. Hazme desaparecer para que la persona del Hijo de Dios sea exhibida a través de mí. Por eso el apóstol Pablo, en esta misma carta, en el versículo 20 del capítulo 1, fíjense lo que decía. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice Pablo, yo quiero sentir lo que Cristo hizo. Soy esclavo. Quiero que mi cuerpo sea el lugar donde Cristo sea exaltado a los hombres, sea por mi vida o por mi muerte. Que Cristo sea magnificado. Lo que está diciendo Pablo es, quiero que mi cuerpo sea el teatro en el cual se manifieste la gloria de Cristo. ¿Ese es tu mismo sentir? Magnificar a Cristo en tu cuerpo, en tu vida. Que tu vida sea un teatro donde la gloria de Cristo se revela a los hombres. Que haya el sentir que hubo en Cristo en tu corazón. ¿Se acuerdan cuál fue la petición de la madre de Jacobo y de Juan? ¿Qué quería? Reconocimiento para sus hijos, ¿no? ¿Qué quería? En primer lugar. ¿Cómo terminó Santiago su vida? ¿Qué dice Hechos capítulo 12? Él fue asesinado delante del rey Herodes Agripa. ¿Cómo terminó Juan? Sufrió encarcelamientos, ¿no? Azotes y exiliado a la isla de Patmos. Ellos entendieron que para ser grande había que ser chicos. Ellos entendieron el mismo sentir de Cristo. No hay sufrimiento sin corona. Que ese sea tu sentir en esta noche. Pero vamos a culminar con el último punto. El último punto es, si quieres edificar bien, controla tu integridad. ¿Escucharon? Tu integridad. ¿Saben? Dios no solo quiere utilizar tus dones y tus talentos. Es claro que Él te los dio para que lo uses. Pero ¿saben cuál es el error que cometemos todos los creyentes? El error que cometemos todos los creyentes es pensar que Dios está más interesado en el servicio que en el servidor. Yo te puedo asegurar que Dios está más interesado en el que sirve que en el servicio. Porque Él quiere perfeccionar el carácter de cada uno de nosotros. Si Dios no estaría interesado en tu carácter, en tu integridad, en tu vida, hubiese utilizado los ángeles para llevar la obra a la tierra. Y puedo asegurarles que lo harían mucho más rápido y mejor que nosotros. Pero esto nos demuestra que no solo Dios quiere hacer algo por medio de nosotros, sino que Dios también quiere hacer algo en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 13, fíjense lo que dice. Romanos 6, versículo 13, que algún hermano lo pueda leer. ¿Saben? Acá dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Querido hermano, hermana, subraya siempre esa palabra, instrumentos. Es importantísima. Saben, es un término militar. Se puede definir como armas. Y se presenten ser como armas de la justicia de Dios. Muchos comentaristas dicen que el creyente es una arma poderosa en las manos de Dios. Es que Dios desea utilizar las armas humanas para los propósitos redentores en esta tierra. ¿Se acuerdan cuando Moisés y el pueblo de Israel combatía con su enemigo y Moisés levantaba su vara y el pueblo prevalecía? Dios necesitó una mano para levantar esa vara, un arma. ¿Se acuerdan cuando David venció a Goliat con una honda? Dios necesitó el brazo de un joven pastor para hacer una proeza. Así Dios te necesita. El creyente es un arma que entra al campo de batalla para presentar batalla al enemigo. Y Dios te necesita. Pero para que un ejército pueda vencer a otro, necesita que las armas estén preparadas. Para que el arma sea eficaz, es necesario que ella sea limpiada, que sea purificada y afilada. Cuando el filo de un arma se va deformando, no puede cortar, no puede infligir ninguna herida al enemigo. Por eso Dios se preocupa en tu carácter, porque Dios necesita purificarte, necesita afilarte. Por eso Dios requiere santidad y pureza en tu vida. Por eso Dios se interesa más por el servidor que por el servicio que das. Y nunca puedo olvidar, en el Antiguo Testamento, nunca puedo pasar por alto. Algunos de acá me han escuchado una vez hablar de Ageo. Quiero invitarlos a leer Ageo. Y ver cómo Dios a través de este profeta manifestó cómo Dios se interesa por la integridad de su pueblo y por las armas. Fíjense lo que dice el capítulo 2 de Ageo. Un poquito, el profeta Ageo fue utilizado por Dios para reconstruir el templo, la obra de Dios que estaba detenida. Había pecados en el pueblo de Judá. Por eso se había detenido la obra. Y Dios utiliza a Ageo para estimular a la obra, al trabajo, pero sienta los principios por los cuales todo cristiano debe servir a Dios. Dice en el versículo 10 del capítulo 2, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Dios. Aquí Ageo da dos ilustraciones. Primero nos muestra la imagen de un sacerdote que lleva carne para ser sacrificada ante el altar y lo que le sobra lo lleva a su casa para comer. Ahora esa carne sacrificada y ofrecida en el altar a Dios era santificada para Dios. Ahora este sacerdote que lleva esa carne entre sus vestidos, pregunta al profeta, dice, ¿le transfiere santidad a la persona? ¿Le hace santa a la persona ese pedazo de carne santificada? Y todos responden, no, la santidad no se transfiere. Y después da otra ilustración.
Y nos dice que si una persona toca a un muerto, esa persona dice, ¿será inmunda? Sí, lo va a ser. Es que la ley levítica decía que si una persona tocaba a un muerto, debía ser dejada de lado durante 7 días. No solamente esto era una cuestión antiséptica, sino también es que la muerte para el pueblo judío siempre fue una tipología del pecado o de corrupción. En el Nuevo Testamento, Pablo mismo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuál era el engaño del pueblo judío? El engaño del pueblo judío es que ellos creían que al estar en el templo de Dios, cumpliendo con todo el ceremonial, con toda la liturgia, eso les transfería santidad a sus vidas, los hacía santo a expensas de su integridad personal. Ellos creían que haciendo eso, Dios estaba complacido. Ahora, qué engaño que tenían ellos y qué engaño que hoy tenemos nosotros. Muchos de nosotros creemos que sirviendo en la iglesia, porque tocamos un órgano, o tocamos la guitarra, o predicamos la palabra, o cantamos en un coro, o ayudamos a los niños, es algo que a Dios lo va a complacer a expensa de cómo está tu vida espiritual. ¿Sabes? Eso no te transfiere santidad. Eso ante los ojos de Dios no le importa. Dios quiere tu carácter. El pueblo judío había tocado la muerte, había tocado al pecado. Ellos habían mezclado con las mujeres extranjeras y habían tenido hijos. El toque de la muerte había llegado a sus vidas. Ellos estaban inmundos ante Dios. Y la santidad que ellos creían tener era una falsedad. Dios no podía ser burlado. Y Dios dice, no quiero que construyas mi casa. No quiero que pongas piedra sobre piedra. No me interesa lo que hagas. Estás construyendo mal. Porque el toque de la muerte te ha llegado. Porque estás inmundo ante mi presencia. Yo no deseo usar un arma contaminada. Me interesa tu corazón. Me interesa que tu vida esté en armonía con mi santidad. Me interesa no lo que puedo hacer a través de ti, sino lo que puedo hacer en ti. ¿Cómo está tu vida hoy ante Dios? ¿Cómo está tu integridad? No te estoy diciendo si estás sirviendo en la iglesia. No te estoy diciendo si venís todos los domingos a la iglesia. No te estoy diciendo si estás haciendo algo. ¿Cómo está tu relación personal con Cristo? Hay pecado en la semana. Hay pecado en tu vida privada. ¿Saben? He visto matrimonios destruidos. Como el toque de la muerte tocó al esposo que fue infiel a su esposa. Y ver cómo ese toque de la muerte se traslada a sus hijos. El pecado trae consecuencias. El pecado se transfiere. Un pecado en un miembro de la iglesia se transfiere a toda la congregación. A Dios no le importa lo que estés haciendo. A Dios le importa lo que tú eres. ¿Cómo estás edificando hoy en la casa de Dios? ¿Con integridad? ¿Con santidad? ¿Con pureza? ¿Con oro, plata? ¿O con heno y hojarasca? ¿Con tu carne? Que Dios obre en tu corazón en este día. Si hay pecado no confesado, si Dios no puede utilizarte, si no eres un instrumento digno del Señor, la Biblia dice que abogado tenemos para el Padre. Dice la palabra que aquel que se acerca arrepentido, confesando, dice la palabra que Él te perdonará y te restaurará. Y te dirá un día cuando estés ante Él, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Hoy Cristo puede decirte bien. ¿Saben? Lo que más me impacta y lo que más me conmueve es que cuando un día esté ante Cristo, Él me va a decir, bien Leo,
me va a decir eso. Me va a decir, entra al gozo de la eternidad conmigo para disfrutar de mi presencia. Evaluemos, hermanos. Quiero culminar con una ilustración. Vimos que el Señor nos salvó para servirle. Él dio su vida y te compró con sangre. Vimos que hoy tú eres su instrumento, que Él te ha equipado con talentos y dones para que edifiques. ¿Saben? Esta historia la relata un padre. Creyentes, cristianos. Este matrimonio cristiano tenía un pequeño niño. Y viste cómo son los niños, ¿no? Cuando llegan a los 8 o 7 años preguntan muchas cosas. Yo todavía no soy padre, me estoy preparando, ¿no? Entonces un día le preguntó al padre, el niño le dice, papá, ¿cuál es la razón y el motivo por el cual tengo vida? ¿Escucharon, no? Entonces el papá, sorprendido por tal pregunta, le dice, y porque mamá y papá oraron un día para que Dios nos dé un hijo. Pero el chico no estaba conforme con la respuesta. Le dice, ¿qué más, papá? Y también oramos para que, mira, hijo, nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con cada vida. Y Dios, cuando te salva, quiere usarte para su obra. Por eso te da vida. Y al niño le quedó eso. Un día el niño, como todo niño varón, travieso, estaba trepado a un árbol jugando. Se trepó a una altura tal que se le cortó una rama. El niño cayó al suelo y fue tan fuerte el golpe que quedó herido de gravedad. Este niño estuvo internado durante semanas. Las personas oraban hasta que se produjo un milagro. El chico se curó. Y cuando el niño volvió en sí y empezó a recuperarse, lo llamó a su papá. Y le dice, papá, ¿te acordás lo que me dijiste? Le dice, yo entiendo que Jesús no quiso que yo me muera. Él me mantuvo con vida. Y llorando dijo, si Él me quiere con vida, yo estoy dispuesto a hacer aquello por lo cual Él me devolvió la vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer a aquel que te dio la vida? ¿Estás dispuesto a edificar sobre el fundamento magnífico de Cristo? Con toda tu mente, toda tu alma y todo tu espíritu. Decirle, Señor, te amo. Te sirvo por amor. Señor, quiero sentir lo que tú tuviste como sentir. Quiero humillarme. Quiero ser esclavo de ti. Y Señor, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Porque quiero presentarme ante ti, Señor, y decirte, Señor, te he glorificado. Que ese sea el deseo y el sentir de esta noche en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.